que comunicó el INDEC hace apenas algunos días nada más fue del 2,3%. Claro, si uno hace la sumatoria de los 3 primeros meses, hablamos de un incremento del orden del 6,7%, prácticamente muy cerca ya de lo que termina siendo la pauta inflacionaria calculada prácticamente para todo el año. Justamente, si incorporamos un mes de abril con una inflación que podría rondar el 2,5%, ahí sí definitivamente el gobierno ya perdería lo que son las expectativas para cumplir con una inflación que tendría como techo en el 15%. Claro, hay distintos incrementos que se están dando durante estos días que ya están vigentes y que sin ninguna duda van a terminar repercutiendo primero en los datos de inflación y en segunda instancia, y quizás lo más importante, en lo que es la erosión del poder adquisitivo por parte del salario en términos reales, ¿no?, que tienen las familias en la República Argentina. Decíamos también más temprano, esto empieza a generar cortocircuitos en el propio gobierno, después vamos a estar hablando justamente de ese tema, pero sin ninguna duda me parece importante que repasemos lo que son los incrementos tal y como se dieron a lo largo de los primeros días del mes de abril. Recuerdan ustedes que el gobierno viene comprometiéndose a que esto se frena en los primeros días de abril. Bueno, no se está verificando y de hecho empezamos a tener nuevos datos que lo que están hablando es que el gobierno estaría en condiciones de llevar nuevamente lo que son las tarifas un poco más allá. Sí, nuevos incrementos en varios de estos rubros que vamos a empezar a repasar ahora. El caso de las naftas, por ejemplo, 4,5% fue el incremento que llevaron a cabo dos empresas en principio, que son Shell por un lado, Axion por otro, pero después la propia YPF se agregó con un incremento del orden del 3% y esto tiene un impacto sin ninguna duda en lo que va a ser la inflación del mes de abril y que va a medir el INDEC en los primeros días de mayo. ¿Puede subir la nafta nuevamente? ¿Puede llegar a subir en una instancia, vamos a suponer dentro de 3 o 4 semanas? La respuesta es que sí. ¿Y cuál es la razón? La razón fundamental tiene que ver con la evolución del precio del petróleo a nivel internacional, las tensiones geopolíticas que se están dando en la zona de Siria y puntualmente el incremento que ya se registró para el petróleo a lo largo de los últimos días de más del 7%. Un incremento realmente importante que podría tener entonces un sucedáneo en lo que es este incremento, 4,5 para lo que son los primeros días del mes de abril y sin ninguna duda podría tener nuevamente un impacto en el mes de mayo. ¿Qué pasa con los colectivos? Segundo aumento de la línea de 3 aumentos que el gobierno de alguna manera instrumentó o tiene pensado para lo que es esta primera parte del año. El próximo incremento en los colectivos va a ser en el mes de junio y en este caso el incremento que ya está vigente es del 13% para los colectivos y del 14% para los trenes. ¿Recuerdan ustedes? Fue uno de los incrementos a los que el gobierno de alguna manera le tenía mayor temor. ¿Por qué? Bueno, por el impacto justamente que tiene la inflación y porque sin ninguna duda no tiene ningún tipo de elasticidad. ¿Qué significa esto en términos económicos? Significa que por más que uno suba el precio, la gente no puede dejar de consumirlo. Por más que uno suba el boleto de transporte de colectivos y trenes, no hay forma de eludirlo y por esa razón entonces el impacto va de lleno a lo que es el poder adquisitivo en términos reales que tienen las familias en la República Argentina. ¿Se entiende? Estoy afectando directamente lo que son consumos básicos de las familias de menores ingresos en la República Argentina. Transporte, servicios públicos en general y también lo que son los alimentos. Esto va de lleno, golpea muchísimo y realmente significa una pérdida importantísima para lo que son los salarios en términos reales. Caso de los peajes, por ejemplo, incrementos del orden del 15%, ya están vigentes y acá la salvedad que hay que hacer es que en el caso de los peajes se dan incrementos en promedio cada 2 o 3 meses. Quiere decir que cada 2 o 3 meses el gobierno da la autorización para que son los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires lleven a cabo algún tipo de remarcación. Por consignar algún dato, autopistas como la 25 de Mayo, lo que son los accesos vía Panamericana a la ciudad de Buenos Aires, hoy tienen un peaje que en términos generales va de los 50 a los 60 pesos y está claro que son los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires. El caso del GNC, un incremento del 18%, es un incremento que fue muy resistido en su momento porque de nuevo afecta más a quienes menos tienen. Y en este caso puntual, la salvedad que hay que hacer es que muy probablemente el GNC ya no suba en lo que queda del año. ¿Por qué? Bueno, porque justamente el impacto lo absorbe directamente lo que es la red de gas natural y en este caso el incremento del 40% de techo que tiene lo que ha sido la revaluación que han tenido los servicios públicos vinculados a la red de gas a lo largo de los últimos días. 32% en promedio, 40% el techo. Recuerdan ustedes las palabras de Juan José Aranguren que dijo, bueno,
A ver, esto tiene un componente que está dolarizado y en ese caso hay que ver cómo evoluciona, pero sin ninguna duda si hablamos del GNC, en contraste contra lo que es la nafta, bueno, la nafta tiene mucho más para incrementarse que el propio GNC. Esta consulta que a veces hay vinculada a, bueno, el combustible líquido versus el combustible de gas, bueno, en principio la expectativa es que el gas se congele en este incremento del 18%, mientras que las naftas podrían seguir subiendo. Y en el caso del agua también un incremento del 40%. Muchos de estos servicios públicos, el caso del agua, por ejemplo, tiene una sumatoria de más de 1000% en lo que ha sido la sucesión de incrementos que ha tenido un servicio público esencial, como es la red cloacal y de agua, de provisión de agua potable. Y también lo han tenido, por ejemplo, el caso del gas, 1300%, y en el caso también del servicio de energía eléctrica, que no está aquí, pero que también tuvo un incremento de casi el 1500% a lo largo de los últimos días. Digo, desde el punto de vista acumulativo, el último incremento fue a lo largo de los últimos días, pero por supuesto nos retrotraemos a lo que son los 2 primeros años del gobierno del presidente Macri y a partir de allí lo que es la posibilidad que el gobierno instrumentó de empezar a normalizar lo que son. El gobierno dice normalizar lo que son los incrementos. Dani. Juli, y para recordar lo que ha pasado en estas últimas horas y que tiene que ver también con otro aumento, tal vez sea el menos grave de los aumentos porque no tiene que ver con un servicio básico, por ejemplo, ¿no? Como la luz, como el gas, bueno, la necesidad de ir a comprar alimentos, pero tiene que ver sí con los cigarrillos y que se incrementan de manera desaforada en los últimos años también. Bueno, de hecho, un nuevo aumento en el caso de los cigarrillos de un 4% que se da por estas horas justamente. Respecto de las tarifas en general, simplemente agregarte esto y para mezclarlo con el condimento político, que tiene que ver con lo que pasó la semana pasada y en las últimas horas. La semana pasada, los representantes de la Unión Cívica Radical que se reunieron con el presidente Mauricio Macri, le llevaron un planteo concreto que tenía que ver con qué, bueno, con la preocupación, entre otras cuestiones, por los aumentos de tarifas y lo que podía llegar a pasar de ahora en adelante. Ya sabemos que lo que tiene que ver con transporte, bueno, hasta mitad de año, hasta el mes de junio, julio, se van a dar los aumentos que se anunciaron de manera escalonada. Pero lo que planteaban los radicales, y ahora mete también en escena Elisa Carrió, no sé con qué contundencia, porque bastaría una charla con, quiero decir, Elisa Carrió tiene suficientemente peso político, ¿no?, como para ir a plantearlo y con un reclamo exigente, pero dice que a través del Congreso va a pedir un pedido de informe para Marcos Peña con explicaciones que tienen que ver con el mismo tema, las tarifas. Sí, bueno, la verdad es que las tarifas es lo que más puede afectar electoralmente, entiendo yo, por estas horas, a menos que alguna otra cosa de mucho impacto, pero dicen que la gente vota con el bolsillo, ¿no? Bueno, lo que más puede llegar a afectar al gobierno de Mauricio Macri, como no lo ha afectado hasta ahora. Lo cierto es que cigarrillos, aumentos en las últimas horas y el pedido, los pedidos de Elisa Carrió y los radicales de frenar, de parar un poco al gobierno de Mauricio Macri con tanto incremento de tarifa que en realidad paga el que menos tiene, ¿no?, el usuario colectivo de tren y de subte. Sí, así es muy importante lo que estás mencionando. Son en principio 4 puntos los que de alguna manera se están acercando a lo que es la política tarifaria del gobierno nacional. Vos mencionabas a 2 de ellos, ¿no? El caso de Elisa Carrió, que en principio va a llevar al Congreso un pedido de informes a lo largo de las próximas horas para que responda el jefe de gabinete Marcos Peña, donde ahí hay que prestar atención a una situación muy particular, y es que este documento tendría en principio con características implícitas o propondría una lectura bastante compleja. Esto es que el gobierno del presidente Macri estaría llevando a cabo aumentos de tarifas con un sobreprecio del orden del 30%, digamos, ¿por qué o con qué razón? Bueno, lo que dice Carrió y lo que va a decir el documento de la coalición cívica es que esto tiene que ver con una especie de repago a cuenta de los juicios que las empresas de energía eléctrica puntualmente tienen en marcha contra el gobierno, y que esto sería una especie de reconocimiento por parte del gobierno nacional que de esta forma estaría sobrecargando las tarifas de energía eléctrica para empezar a pagar justamente estos juicios, donde quizás la contraparte de esto es que justamente las empresas den de baja lo que son estas demandas al gobierno nacional. Esto es lo que va a plantear la coalición cívica. Por otro lado, vos mencionabas al radicalismo, también va a llevar a la Casa Rosada lo que es un proyecto, después lo vamos a estar comentando en detalle, pero va a tratar de reformular lo que es la política económica del gobierno nacional. Para mí un intento totalmente baldío, un intento totalmente vano, probablemente no va a tener éxito, como vos planteás muy bien. Y además atención, porque en el día de hoy está presentando un proyecto de ley, la senadora Cristina Fernández de Kirchner está presentando lo que es un proyecto para enfriar de alguna manera la política tarifaria del gobierno y para congelar
congelar directamente las tarifas, por lo menos de aquí a 2 años. Ese proyecto lo que de alguna manera va a proponer es la elaboración de una política que ponga en el freezer lo que son las tarifas por un lado y por otro lado se forme un comité de evaluación de emergencia tarifaria para justamente supervisar y evaluar lo que ha sido la política tarifaria del gobierno en los últimos 2 años. Es un proyecto que va a estar entrando en la Cámara Alta y que, bueno, muy probablemente va a generar muchísima discusión. Esto, en principio, serían las 3 de 4 patas. Por supuesto, queda una más y la vamos a estar evaluando probablemente en los próximos minutos, pero en líneas generales, por un lado el radicalismo, por otro lado la coalición cívica han salido a enfrentar al gobierno y existe también, y ya lo mencionamos, un intento por parte de lo que es una parte al menos del gobierno de terminar sancionando lo que es la ley de defensa de la competencia. En realidad es una reforma de la ley de defensa de la competencia para, dicen, lo que son los formadores de precio, ¿no? Juli, sí. La verdad es que sí, bueno, era interesante hacer el repaso, ¿no? Desde qué lugares por lo menos se están expresando o intentan avanzar quienes intentan ponerle un freno a esto. Pero déjame agregar solo esto, poco se ha hecho desde el Congreso, y casi como una reflexión mía, ¿no? Pero poco se ha hecho desde el Congreso Nacional como intento de que los incrementos de tarifa no se den de la manera que se han dado. Incluso digo, las cifras en las que han aumentado los medicamentos, ¿no? Lo que necesitan aquellos que tienen un problema de salud. La verdad es que los aumentos se han dado, se postergó hasta último momento, digo último momento el año pasado, luego de las legislativas, el incremento en lo que es transporte por el efecto que esto podía llegar a tener, pero la verdad es que hemos sufrido o afrontado aumentos con pago de bolsillo el trabajador en todas las áreas, ¿no? Y no se ha logrado, digamos, poner un freno a esto, o por lo menos que los incrementos no se den en semejante proporción. Pienso, y no quiero dejar de mencionarlo, en tantos clubes de fútbol que cumplen una muy importante función social y que nos han reclamado hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Diciéndonos que pagan tarifas de luz, por ejemplo, de 80.000 pesos, algo imposible de pagar. ¿Cómo eso los ha afectado? Y quienes no están incluidos por alguna razón en el beneficio de tarifa social, entonces no les queda otra que pagar esos 80.000 pesos de luz. Bueno, tal vez es hora, ¿no? Desde que desde el Congreso Nacional se comience a trabajar en ese sentido. Sí, yo lo que le reclamo al gobierno es que sea mucho más consistente con lo que son sus políticas, ¿no? Claramente, si uno de los ejes del gobierno era combatir la inflación y el otro es bajar la pobreza, bueno, lamentablemente digo, en varios aspectos hasta ahora no ha tenido ningún tipo de éxito, y puntualmente en el caso de la inflación, con esto que planteamos, ¿no? Si reviven el plan que de alguna manera tenía en marcha el propio Guillermo Moreno, un plan donde era común las amenazas a los empresarios, donde había una intervención en lo que era la formación de precios y donde el propio gobierno era sumamente crítico con controlar los precios de la economía. La pregunta ¿es esto lo que va a llevar a cabo, lo que va a implementar el propio gobierno nacional? ¿Es esto de alguna manera esta especie de plan B que tiene el gobierno en caso de que lo que es el plan A no funcione? Y por otro lado, el presidente de la Nación, que históricamente dijo, señores, la inflación es un problema que tiene el gobierno cuando no sabe administrar, y generalmente el origen de esa inflación tiene que ver con características monetarias, que significa que se imprime dinero para pagar la cuenta del gobierno nacional y después esto genera inflación. Bueno, lo que hace el gobierno en este caso es, por un lado, no reconoce que está emitiendo dinero, que es el origen, uno podría decir, es uno de los orígenes que tiene la inflación, y por otro lado, está muy cerca de empezar a acudir a métodos que el propio gobierno criticó en su momento y que ya sabemos, aparte, que no dan ningún tipo de resultado. Entonces, esto me parece que hay que marcarlo en una forma totalmente, digo, contingente, tiene que ver con una situación particular. El gobierno no puede, por ahora, controlar la inflación en los términos que desea y empieza a esbozar algún tipo de hipótesis vinculada a lo que es la formación de precios, el control de precios, pero no deja, primero de gastar, no deja de emitir después dinero y puntualmente sigue subiendo las tarifas, algo que vos mencionabas y que tiene que ver con esto. Es decir, subís la tarifa y terminas generando lo que es inflación. Así que seguramente vamos a estar hablando de este tema en las próximas horas y por supuesto también tratar de consignar lo que es una especie de implosión que tiene características político-económicas y que puntualmente está llevando